Estás escuchando un extracto libre de Bajo la Lupa. Para disfrutar de todo nuestro contenido completo, suscríbete a nuestro sitio web, bajolalupa.uy. Y bueno, como te decíamos en el bloque anterior, Álvaro Padrón, que es asesor de Yamat Worsi, de este gobierno frente amplista, estaba dando su discurso en el 52º foro, Facu, por favor, de debates, ¿no? Miradas sobre la agenda política del siglo XXI, donde las ponencias fueron Roberto Conde y Álvaro Padrón, ¿no? De la Fundación Vivian Trías. Y es raro porque todo el discurso que vamos a escuchar a continuación de Álvaro Padrón va en contra de lo que era Vivian Trías, digamos. Recuerden que siempre hubo un conflicto enorme dentro de la izquierda, y lo sigue habiendo, es que una izquierda es nacionalista, antiimperialista, y la otra internacionalista. Eso genera mucha fricción y termina. Si gana la izquierda nacionalista, termina en un totalitarismo, en un fascistoicismo. ¿Tá? Si no, fíjense en Cuba. O en Italia. Sí. No, Esteban, sos un ignorante porque decís que el fascismo es de izquierda, hermano. Fue un conflicto entre dos izquierdas. Así no sé cuál es la estupidez de llamarnos a nosotros que abogamos por la libertad y por la plenitud del individuo sin intervención estatal. No entiendo por qué nos llaman fascistas. Cuando el fascismo era todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Contradicciones de la gente estúpida. Pero Vivian Trías, mira, nació en Tus Pagos, Facu, donde vivías vos, en Las Piedras, el 30 de mayo de 1922. Y murió el 24 de noviembre de 1980. Dentro de su biografía dice lo siguiente: en 1946, junto a otros integrantes de la Juventud Socialista, proponen en la asamblea del viejo Club Ildu de Las Piedras el cambio de nombre del club. Por unas horas, dicho club se pasó a llamar Club Juventud Socialista. Posteriormente, el nombre fue modificado, quedando con el nombre actual, ¿no? Club Atlético Juventud de Las Piedras. En el año 1941 comienza sus estudios en la Facultad de Medicina, luego de cursar bla, 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 bla. En la actividad política, eso es lo importante. En 1938, con tan solo 16 años, se afilia al Partido Socialista del Uruguay. En 1956, ingresa a la Cámara de Diputados en sustitución de Mario Casinoni, electo rector de la Universidad de la República, reelecto en 1958, 2 años después, se transformó en secretario general del Partido Socialista. Lideró desde el punto de vista teórico dentro del Partido Socialista una corriente antiimperialista y de influencia marxista-leninista, que fue imponiendo sobre la visión más socialista democrática del fundador y líder histórico del partido, Emilio Frugoni. José Díaz, en el prólogo del libro Los caudillos de las clases sociales y el imperio, indica que Carlos Real de Azúa, en su ensayo Antología del ensayo uruguayo contemporáneo, hace una ajustada caracterización ideológica de Trías, distinguiéndolo de su maestro Emilio Frugoni, de gran aportación especialmente en la primera mitad de ese siglo. Trías se halla más cercano en modos y temáticas a los movimientos nacionales, populares, agraristas y antiimperialistas de los países del tercer mundo que de los edulcorados, bien ritmados socialismos europeos en que el socialismo de Frugoni se inspiraba. ¿Me seguí, no? De cara a las elecciones en 1962, alcanzó un acuerdo con la Unión Popular, grupo liderado por Enrique Erro, y escindido del Partido Nacional. Ello produjo la ruptura definitiva con Frugoni y electoralmente fue un fracaso. Trías perdió la banca de diputado y en 1963 dejó la Secretaría General del partido. También, este señor, el 19 de octubre de 2017, uno puede tranquilamente en El Observador encontrar un artículo muy interesante que habla precisamente de Vivian Trías, quien era espía checoslovaco, según documentos desclasificados. El exsecretario general del Partido Socialista y 2 veces diputado en las décadas de 1960 y 1970, Vivian Trías, trabajó durante 13 años como espía rentado para el Servicio de Inteligencia del Régimen Comunista de Checoslovaquia, la STB, Seguridad del Estado, según se desprende de documentos desclasificados por el gobierno checo y recuperados por un grupo de investigadores independientes. Un informe divulgado este jueves en el programa En la Mira de BTV, no fui yo, no es fake news ni nada por el estilo, te aviso por las dudas, informó de una serie de documentos que surgen de los archivos del STB, entre los que figuran recibos por $200
que era lo que se le pagaba a Trías al mes, aunque en algunos casos el financiamiento de operaciones llegó a unos 23.000 a la cotización actual, ¿no? Repito, este artículo es 2017. Los documentos obtenidos por los investigadores Mauro Kraensky y Vladimir Petrilak señalan que Trías, quien actuaba con el nombre de Ríos, fue el mejor agente del Servicio de Inteligencia Checoslovaco en América Latina. De otro documento surge que entregaba informes orales, trabajos escritos y documentos. El oficial que condujo el entrenamiento que recibió de Santiago de Chile en el arte de la escritura con tinta invisible, escribió: Ríos es un agente de valor, memoriza todo, deseaba aprender todo y demostró una alta capacidad de absorber nuevas informaciones. Una antipatria, digamos. Petrilak dijo, si bien fue reclutado en base a su ideología, como resultado de sus convicciones se tornó un agente pago que recibía diversos presentes como, por ejemplo, whisky, cigarros estadounidenses y dinero para comprar un televisor, que para la época era bastante caro. Entre los documentos aparecen recibos de alquiler de apartamentos en Ciudad Vieja, donde se hacían los encuentros clandestinos y guías acerca de cómo reunirse con el oficial checo que estaba en ese momento en Montevideo. Además, hay un dossier que asegura que algunas de las obras literarias por las que el dirigente socialista es conocido en la región fueron inspiradas, financiadas y distribuidas por el STB. Según surge de la investigación, una operación llamada Inca constaba en que, tras un viaje a Perú, en el que se le pagó el equivalente de $23.000 actuales, escribiera un libro monitoreado por los checos. El libro Perú, Fuerzas Armadas y Revolución salió en 1971 y fue el final de la Operación Inca, dijo Kraensky. Tras el golpe de Estado de 1973 en Uruguay, el STB hizo un parate para no comprometer la operación, pero luego la retomó. Trías le recriminó y el agente checo estampó en el dossier: depende financieramente de nosotros. Trabajó como espía hasta 1977. Los informes señalan que Trías logró reclutar a su propia esposa. Al cierre del contrato, los checos declararon que dejaban a Trías al servicio de la KGB soviética, pero los investigadores entrevistados por BTV dijeron que no tienen evidencia de que el dirigente haya trabajado para la Unión Soviética. Trías murió en 1980. Un lindo nene. Esta fundación, Vivian Trías, empezó a abrir foros de debate y de charlas, en la cual participó el actual asesor del gobierno. Actual. ¿Ah? Está como uno de los hombres referentes en política exterior y demás. Se ve que también tiene sueños húmedos con Trías de ser agente, este hombre, no sé. Pero vamos a escuchar con atención lo que se dijo en la 52ª Asamblea de Foro de la Fundación Vivian Trías y qué es lo que dice Álvaro Padrón. Porque, ¿qué es la soberanía hoy de nuestros países? ¿Qué soberanía nos queda? ¿No será lógico que compartir soberanía nos permite recuperarla? ¿Qué? Porque la trampa de los intereses nacionales, que no digo que no existan, pero que es si absorbe todo, no dejamos de pensar en clave regional. Y nosotros necesitamos hacerle un aporte a la región que supere la perspectiva de los estados nacionales. Y Uruguay puede tener ese foco de política internacional, pensando no tanto en sus intereses, que hay que tenerlos arriba de la mesa, sino en una forma distinta de convocar a la región a ser un actor global. Entonces, estamos en un momento muy complicado. Y necesitamos no solamente tener una política internacional de Uruguay, sino que Uruguay juegue para la región. Y esto es más que tener una política internacional, compañeras y compañeros. Es mucho más, y yo creo que es una oportunidad que tenemos de salvar la política exterior, la visión de política internacional y hacer de este país un país internacional. Porque al final ese es nuestro destino, porque si no, para adentro no existimos. No, mi amigo. ¿Cómo que para adentro no existimos? ¿Cómo que hay que ceder soberanía para recuperar algo? ¿Cómo que solamente hay que tener una visión por fuera de los intereses nacionales? Mi hermano. O sea, esto que él está diciendo, abona todo el Frente Amplio.
Entonces, ¿cómo un uruguayo que sepa sumar 2 más 2, 4, va a darle para adelante este tipo de discurso? Es decir, cedamos soberanía para ver si podemos recuperarla. Los intereses nacionales, bueno, como diciendo, ¿qué intereses? La gente, hermano. La vida de cada una de las personas que vivimos en Uruguay. ¿Cómo los asuntos nacionales son como, bueno, una estupidez? No, es lo más importante. Trabajar en clave Uruguay, para Uruguay, desde Uruguay, para Uruguay y el mundo, claro está. Pero para trabajar, para tener una visión sobre estar dentro de la globalización, yo la verdad que confieso que la visión internacionalista tiene que estar solo en el comercio. Vendemos, compramos, negociamos libremente con lo que producimos. Punto. ¿Se entiende? Pero todo lo demás que tiene que ver con nuestra soberanía, con nuestra cultura, con nuestra tradición, con nuestros valores, con nuestra identidad, es de interés nacional, hermano. Porque si hablamos de esa manera, cualquier estupidez, como está pasando ahora, distópica, que incluya, que esté metida dentro de los puntos de una agenda diseñada en la ONU, va a ser más importante que nuestra propia historia, que nuestra propia identidad y nuestra propia gente, hermano. Esto ayer ponía en Twitter, y el que no lo entienda es porque es idiota. Pero este país se construye o se empieza a levantar tomando lo mejor de los que ya no están para fortalecernos en el hoy y dejarle un mejor país a los que vienen atrás, a los que aún no han nacido inclusive. Entonces sí, la visión y el discurso de Álvaro Padrón es: somos una basura, no servimos para nada, dejémonos de hacer los locos, que necesitamos que nos manden guita. ¿Y eso es socialismo, mi amigo? Horrible. Vamos al otro videito. Hay que ayudar mucho a Argentina. Tendríamos que ser muy solidarios con Argentina, hay que trabajar mucho con organizaciones. Yo creo que el tema universitario es clave. Entonces, Honduras, Colombia y Uruguay nos corresponde conducir la CELAC durante los próximos 2 años. Entonces no es que esperemos a dentro de un año para empezar a decir cosas desde Uruguay, tenemos que hacerlo desde ya. Y todos sabemos que las cosas, para que se transformen, tienen que tener gente atrás. Pues si no, sigue el statu quo y ganan los conservadores. Estamos frente a un cambio, ya no solo de las reglas internacionales, de la forma de hacer política. Y nosotros seguimos portándonos bien. ¿Defendiendo qué? ¿Lo que armó quién? Entonces, si no pasa nada, aparentemente, le va muy bien a estos sectores que hacen todo por fuera. Y tienen la internacional más rápida que yo vi en mi vida. La armaron en 3 años. Y no tienen problema en llamarle así. Y no tienen problema en hablar de ideología, que hasta hace poco era una mala palabra, que solo la izquierda defendía. Ahora tienen una visión ideológica y te hacen una discusión ideológica y te dicen que lo van a hacer como un grupo internacional. Y se reúnen, se financian, bancan campañas. O sea, son una internacional. Y a nosotros, que lo decimos toda la vida, nos cuesta un montón. Tenemos como 7 en la vuelta, no sabemos ya qué nombre ponerle, vamos combinando: internacional socialista, socialista internacional, progresista, progresista internacional. O sea, se nos van a acabar los 4 términos. Se dan cuenta del problema que tiene el socialismo en nuestro país, ¿no? Tiene un problema grave y incluso parece como admirar lo que está sucediendo del otro lado, lo que se está gestando en la gente a nivel político. Es una nueva forma de hacer política. ¿Sabes cuál es la nueva forma de hacer política? No es decir burradas en Twitter. No, la nueva forma de hacer política es hablarle a la gente con la verdad, hermano. Las personas, la mayoría de los habitantes de todos los países del mundo, ya están podridos de que le jueguen la pelotita, que le escondan la pelotita, hermano.
y que le hablen políticamente correctos mientras que les vacían. Le vacían la esperanza, la ilusión. ¿Y cuál es la esperanza y la ilusión? Cada uno tiene sus diferentes ilusiones y esperanzas. ¿Por qué? Porque es un individuo. Y el Estado, y ustedes, sistema político, no pueden interferir en la búsqueda de plenitud del individuo. Porque si no, la sumatoria de individuos infelices, improductivos y fastidiosos hacen una sociedad de mierda que no avanza. No avanza. Entonces vamos perdiendo el verdadero sentido de patria, de patriotismo, de orgullo por lo que somos. Entonces, loco, esto es un discurso derrotista del tipo. Está diciendo, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer contra el avance de la libertad. Es increíble, ¿no? Es muy contradictorio, porque la izquierda teóricamente se valió de eso, que el fin era la libertad. No. Nosotros entendemos, las personas que estamos en la vereda enfrente de toda esta melaza inmunda, genocida, porque ha sido genocida para implantar sus ideas, que la libertad es el medio, no el fin. Yo soy una persona libre de pensar lo que yo quiero pensar y de decir lo que quiero decir. Y cuando ejerzo mi libertad, el aparato estatal el censor, ¿tá?, que se gestó, que es un aparato burócrata de hijos de mil puta, como lo son todos estos que están abonando a la Agenda 2030, gobernando de espaldas a la gente, se da vuelta simplemente para tratar de aplastarme como una cucaracha. Pero las cucarachas, como yo, sobrevivimos hasta a una guerra nuclear, mi hermano. No morimos las cucarachas como yo, porque seguiremos portando, en la punta de la lengua llevaremos como filo la libertad de pensar lo que querramos pensar y decir lo que querramos decir. Entonces, me calienta que por un lado se sientan derrotados y por otro empiecen a pergeñar estratagemas para demonizar esto. La Internacional sepan campañas, por ejemplo, la Plataforma por la Libertad, ¿tá?, para poder seguir adelante, ¿tá?, obviamente necesita dinero. ¿Sabés de dónde va a venir ese dinero? Como le pasó también allá en todos los movimientos que reivindican la libertad y representan el hartazgo del pueblo. Están cansados de vivir en una falsa democracia. Porque es eso, loco. Se va a financiar con pequeños emprendedores, con gente que entienda que le vamos a defender sus intereses, al que produce y genera fuente de laburo. Entonces, por ahora no saben qué hacer. A mí particularmente, en esta primera etapa, después que dije que me iba a volcar a la política, y de repente se empiezan a ir las personas. Y bueno, Esteban, estaba todo bien, pero ahora que ya pusiste una pata en la política y me voy, ¿viste? Durante mucho tiempo le sirvió este lugar de libertad. Era el único lugar donde había libertad para hablar y exponer de los temas más escabrosos y todos los temas que nos censuraban en todos lados, que nos cancelaban. Acá siempre este fue un faro de libertad para la expresión. Y para señalar todo esto. No es nuevo lo que estoy diciendo, Yo no tengo que cambiar mi discurso como me están pidiendo, porque ahora, como dije que iba a apoyar a la PPL, y bueno, tendrías que refinar el léxico. No, hermano. Yo no voy a hacer nada que yo no sea, yo soy natural, así como soy. Te guste o no, vivo la vida así. Y eso lo voy a llevar al plano político. De hecho, estoy contribuyendo con eso. Entonces, ahí empiezan. No hay una financiación internacional con la PPL, es una expresión que nace como reacción al letargo neuronal, a la debacle cultural, al caos institucional, a la corrupción institucional, a la pérdida constante de soberanía, a la pérdida constante de derechos, a la pérdida constante de plenitud, porque en cada paso que damos en este país
Hay una puta regulación. Hay que terminar con las regulaciones que impiden la plenitud del individuo. Hay que cortar con el robo de la carga impositiva y tributaria y encima hay que prestar atención y poner la lupa en los destinos de ese dinero. Hay gente, hay una cantidad enorme de uruguayos que no le está aportando nada al país y viene ganando plata a costa del sacrificio ajeno. Llámese políticos, llámese gente subvencionada, llámese militantes políticos con micrófonos llamados periodistas, medios de comunicación, cantantes, obras de teatro, de cine, libros. Estamos financiando su distopía. Y eso parece que temen perder. Pero no se puede hablar de esa manera, con tanto desdén por nuestro país. No se puede estar derrotado, decir, estamos derrotados. Entonces, el peligro es que los únicos recursos que tenemos para sobrevivir, para aferrarnos a la retórica perimida y con olor a moho, tan vieja, reseca, y es seguir chupándole impuestos a la gente, decirle y mentirles que personas como yo atentan contra la democracia y que somos portadores de odio, para que la gente siga teniendo miedo. No, sigo votando a los partidos tradicionales y sigo votando al Frente Amplio, pues prefiero esta chatura antes de una revolución. Y así vive. Y dice, no, esto va a cambiar dentro de poco. Y así lo dijo cuando tenía 30 años. Y después murió a los 90 años sin poder ver un cambio real. Y los cambios se dan de forma acelerada. ¿Sabes por qué se dan de forma acelerada? Porque los cambios vienen rápido cuando uno pone huevo y es honesto a la hora de hablar. Y le dice la verdad a la gente. Esto es así, macho. Entonces, estos foritos, ¿ah? Porque no importa la cantidad de personas que fueron, importa lo que está diciendo. Y esto está en YouTube. Y es una clara demostración de que el Frente Amplio y la izquierda ya no sabe qué hacer. Se le agotaron las mentiras. Porque ahora, con el gobierno de Trump, donde Trump empezó a cortar el dinero para fomentar la estupidez en la cual se sostiene la izquierda latinoamericana, se les empieza a complicar. Porque eso quiere decir que vamos a volver al origen. ¿Cuál es el origen? Al sentido común. Y cuando el sentido común y la libertad imperan en un país, la izquierda muere. Muere. Se desdibuja y se pone agresiva. Y eso está pasando también en nuestro país. Mientras que los partidos de centro están mirando a ver qué carajo van a hacer en las próximas elecciones. ¿Qué decimos ahora a la gente? Porque nace estos soretes de la PPL y la juventud se está tirando de cabeza. Y se está tirando de cabeza a nuestros militantes también. Entonces vamos a salir con nuestros operadores a decir que la PPL va a generar un problema en beneficio del Frente Amplio. Le va a quitar votos a los partidos tradicionales y eso va a hacer que el Frente Amplio, no, vamos a derrotar al Frente Amplio, mi amigo. Tabula rasa, hermano. ¿No tienen huevo para enfrentar a la izquierda? Bueno, déjenos a nosotros que sí. Tenemos huevo. Yo tengo huevo para enfrentar a cualquiera de estos tarados. A cualquiera. Porque ya lo vengo haciendo hace 8 años, loco. 8 años hace que te estoy demostrando que miedo es lo menos que le tengo. Inclusive con denuncias, y no me pueden hacer pedirle disculpas. Entonces, este tipo de discurso para mí me da repulsión, me remueve, ¿viste? Las tripas, es nauseabundo. Pon el otro video. Es gracioso, ¿no? Que a esta altura se hable de soberanía en los países, no de Uruguay, por favor, ¿no? De soberanía en cualquier país hoy del mundo. En el caso nuestro hemos intentado construir un sindicalismo internacional. Bueno, cantamos la internacional cada 1 de marzo. Porque las democracias están atrapadas en los estados-nación. Porque la interdependencia vino para quedarse, y yo repito, en mi opinión, para bien, porque nos demuestra que somos ciudadanos del mundo, que tenemos que construir cosas nuevas. Si no somos capaces de llegarle a la gente con estas cosas,
los que peleamos Escuchen. desde una perspectiva en donde lo que queremos es empoderar a los pueblos para que encuentren su destino, vamos a estar fracasando. Me parece muy importante una discusión profunda, ahora además que tenemos condiciones políticas para hacer cosas, de crear esa discusión, ¿no? ¿Qué hacemos? Desde el hacer, dar una discusión. Y yo creo que además otra cosa importante en esta época es crear esperanza. O sea, nosotros no solo tenemos que discutir el qué hacer para poder tener una línea de trabajo, sino para entusiasmar. Porque es imposible llegarle a la gente sin algo de este componente. Yo creo que una de las cuestiones que logra la ultraderecha es crear en la gente una ilusión, una idea, algo por lo cual pelear. Lo están logrando. Será porque activan el miedo, pero también logran convocar. Nosotros no podemos volver a estar fragmentados en esta nueva etapa, en donde se está disputando un nuevo orden mundial. Para lo cual hay que aprender y sobre todo no repetir errores, fracasos, ¿no? Increíble, increíble. La ultraderecha le llama a cualquier movimiento que no sea de izquierda, primero. Segundo, está asustado porque convocamos. Pero no es porque pongamos dinero. Imagínense lo que fue la Derecha Fest. 1.600 mangos valía la entrada. No llevamos gente gratis, ni sindicato, ni le dimos un chorizo y una vianda. ¿Sí o no? Y así todo fueron 2.000 personas, cabeza. Se llenó. Y encima era incómodo el lugar. Porque nos censuraron acá en el centro para que la gente, si hacíamos acá en el centro, le quedaba mucho más cómodo. Quizás hubiésemos sido 4.000 personas. Vos fíjate, el Radisson canceló. Los medios de comunicación estuvieron en contra y trataron de demonizar la convocatoria. La convocatoria tenía un precio por persona de 1.500 mangos, 1.600 mangos. El lugar era a trasmano. Era muy incómodo. Una noche fría. Y así todo fueron 2.000 personas y fue un éxito. Entonces, por eso tienen miedo. No hacemos una convocatoria gratis y a algunos le pagamos para hacer bulto como hacen ellos. No, muchachos. ¿Y eso por qué es? ¿Porque somos unos crack? No, porque es la respuesta de las personas. Naturalmente, la respuesta natural del individuo, del ser humano, cuando está podrido de ser esclavo. Esclavo de las ideologías, esclavo de las regulaciones, esclavo de los monopolios en cuanto a servicios, esclavo de un sistema educativo que es paupérrimo, esclavo de lo políticamente correcto, porque si no pierde. Entonces, el problema que tienen es que a pesar de todas las trancas que hay, ellos poseen todo el flujo de dinero para aplastar y promover, igualmente no convocan. Ya no le interesa a la gente su discurso. La gente quiere vivir libre y en paz. Quiere ejercer el derecho a poder desarrollarse en este país de manera justa. Ese es el problema que tienen. Y ese es el problema que yo veo y que analizo, porque opiniones podés dar 10.000, pero no se olviden que la opinión requiere de un ejercicio natural del cerebro que se llama análisis. Entonces no puedes opinar copiando estupideces de otro. Tenés que analizar qué es lo que sucede en nuestro país. Y es todo lo que te estoy diciendo. Hay un hartazgo tremendo. Las gestiones, toda la gestión departamental, nacional, en materia política, económica, cultural, educativa, comercial, es un desastre, boludo. Es un desastre. ¿Y quiénes son los que nunca se despeinan? ¿Quiénes son los que nunca pierden? Los empresarios, prebendarios y todos los agentes del sistema político. Ellos nunca pierden. Entonces, cuando saben que puede pasar algo, que es una revolución de abajo,
con representatividad política, lo que hacen es aliarse. Y eso lo vas a ver vos. Vas a ver cómo el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio se van a broquelar. Y un pequeño puñado de personas van a representar a un sentir mayoritario. Y ahí vas a entender lo que es la verdadera revolución cultural y el cambio real para este país. Y eso ellos lo saben. Por eso hacen estas tertulias anacrónicas y estas visiones tan cortas y cargadas de tanto cinismo, ¿no? El socialismo no existe, muchachos. El comunismo no existe, es inaplicable. Lo fue antes y lo es ahora. Y lo seguirá siendo siempre. Entonces es básico esto. Menos intervención del Estado en la vida de las personas. Menos carga impositiva y tributaria a cualquiera que quiera desarrollarse en su emprendimiento porque este genera trabajo. Una educación limpia de sindicatos globalistas. Todo esto tiene que empezar alguna vez. Y yo creo que esta es una oportunidad muy importante, es el momento justo. Están viendo qué carajo hacen, tienen miedo. Y eso lo logramos simplemente ejerciendo nuestra libertad. Es increíble, ¿no? Ellos temen a la libertad del individuo. Temen a que todos los habitantes de este país se den cuenta de los hijos de puta que son. De los cínicos, demagogos que son. Porque ellos sí pasan bien, señores. Ellos sí se van de vacaciones a lugares paradisíacos. Ellos sí viven una vida de ricos. Todos. Incluyendo al Frente Amplio, que hace gala del martirologio y del pobrerío. Están todos acomodados. Ellos no pasan sobresaltos económicos, señores. Si ellos no emprenden. Y si por ahí uno de los políticos es empresario o fue empresario, dicen, bueno, no, usted se va a dedicar a ser un servidor público, su vida comercial privada y no es compatible. ¿Cómo no? Lo dejo. Dejan un puto testaferro, imbécil. Y se hacen leyes para beneficiar a estas empresas puestas a nombre de otra persona, de la cual siguen recibiendo plata. Y todavía, cuando uno los critica, te dicen, estás manchando mi honorabilidad, sos un violento, estás atentando contra la democracia. Democracia. Yo que vos empiezo a escuchar, a abrir los ojos, a estudiar, porque es necesario. Y te recomiendo que los escuches, no seas derechoso, obtuso, y no, esa mierda no la escucho. No, escuchala, porque en su retórica está toda la mentira junta, evidente. Y vos tenés, si vas a batallar, si vas a pararte de mano, si vas a militar para un cambio, y tenés que estudiar qué es lo que dicen, dónde, cuándo, de qué manera. Porque así se batalla, hermano. Viendo todas las debilidades del enemigo, y son enemigos. Primero entre ellos, y después enemigos de la gente. Y enemigos particularmente de nuestra patria. Espero que te entre. Música, maestro. Tenemos un videito más, Facu. ¿Quedó colgado? Pásalo, a ver. O sea, nos estamos quedando sin espacio, estamos accediendo a una información absolutamente limitada y no estamos conectando con la gente, además, ¿no? Lo tenemos que decir. Además de estos espacios, necesitamos dar la pelea en la opinión pública. Una de las cosas que me ha costado más en esta fase de involucrarme con la política del gobierno es mantener la oportunidad de hablar en lugares como este y más complejo todavía en los medios de comunicación. Si no vamos a esos lugares, esta batalla es muy difícil de inclinarla para nuestro lado. ¿Cómo pensamos el internacionalismo? ¿Cómo lo impulsamos? ¿Cómo nos hacemos de vuelta a cargo de algo que es de nuestra identidad,
pero que lo han ido incorporando otros y los está yendo mucho mejor. Yo creo que han encontrado claves que a nosotros nos ha costado mucho, sobre todo la ultraderecha, o como le quieran llamar, conectando con emociones, generando adhesión de la gente a partir del miedo, del odio, de emociones negativas, ¿no? Y nosotros, que nos cuesta tanto hablar de emociones, pues somos seres hiperracionales. Ah, sí, Entonces, claro. la batalla de la comunicación sobre estos temas, que también está dentro del progresismo y de la izquierda, porque hace mucho tiempo varios expertos en comunicación y en campañas me decían, no vamos a hablar de temas internacionales porque no juntan votos. Wow, Estoy hablando del Frente Amplio, de asesores del Frente Amplio. mira vos. No voy a hablar de temas internacionales porque no juntan votos. Yo no sé si Álvaro Padrón está trabajando a favor o en contra del gobierno. Ni idea. Pero tienen una cabra ahí adentro, hermano. Venimos ganando en todo, sí. Sin muchos recursos, ¿eh? Sin nada de recursos. Venimos ganando. ¿Por qué? Porque simplemente nos apoyamos en el sentido común, en la honestidad y en el patriotismo. Una mirada internacional, sí, yo también la tengo. Yo quiero comerciar con todos los países. Vos no, Facu. Seguramente no. Y obvio que hay que comerciar. Pero no podemos dejar que nos agarren de pichis y que nos bajen todos nuestros productos y que no lo valoren y que Uruguay se baje la bombacha para poder cumplir con sus amos, de mandarle la carne, y nosotros paguemos el sobrecosto, ¿no? Lo que ellos le bajan a otros países, nosotros lo pagamos en el consumo. El consumidor final paga para equilibrar. Que un kilo de carne vaya a 20 pesos a China y acá lo paguemos 180. ¿Se entiende? Eso es lo que está ganando. Que la gente quiere vivir en paz, loco. Quiere ejercer su derecho a hacer lo que quiera, siempre y cuando su derecho, sabiendo siempre que nuestro derecho termina donde empieza el derecho del otro. Está claro eso. Y eso se va a ver reflejado en las próximas elecciones porque, ¿sabes qué? Esto recién empieza.